Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Dentro de la situación del Medio Oriente, el conflicto más antiguo es precisamente el de Palestina e Israel. 1948 comenzó la primera guerra de los árabes contra Israel, después del reconocimiento precisamente del Estado de Israel y de Palestina como dos estados independientes decididos por las Naciones Unidas. Por cierto, Venezuela votó en ese momento en Naciones Unidas por la creación de dos estados, como lo hizo la Unión Soviética en su tiempo y también la mayoría de estados. Sin embargo, ha sido imposible dos estados que vivan independientemente y en plena posibilidad de diálogo y negociación, porque las guerras, las intifadas, los conflictos, el último terrible de Hamás contra Israel, Israel es una guerra también donde el derecho humanitario se tiene que aplicar por la cantidad de muertos y destrucción que se ha ocurrido en esa región. De allí que en la Convención Demócrata del partido que puede ganar las elecciones en Estados Unidos y repetir, ya no con el presidente Biden, sino con Kamala Harris, uno de los señalamientos fue precisamente llamar a palestinos e israelíes para un proceso de paz. Por eso el presidente Joe Biden insistió ante el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la urgencia de alcanzar un alto de fuego en Gaza, hora después que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, pusiera fin a una gira por el Oriente Medio donde estuvo en contacto con autoridades árabes y con autoridades israelíes, porque es una guerra absurda donde empezamos con muertes y destrucción y no sabemos dónde termina, porque inclusive es posible que se extienda en un ataque de Irán contra Israel en respuesta a ataques de Israel contra Irán y en un conflicto regional que puede ser mundial por el apoyo que puede tener Irán de Rusia y de China, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos estarían detrás de Israel. Es lo que la comunidad internacional trata de evitar y el propio secretario general de Naciones Unidas. Por eso John Biden, que gobierna hasta el mes de noviembre, insiste en ese pacto y cree que lo puede resolver para influenciar a árabes y palestinos en la creación de dos estados independientes y soberanos, uno de Israel y otro de Palestina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el miércoles al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la urgencia de alcanzar un alto el fuego en Gaza. Esto ocurrió horas después de que el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken pusiera fin a una gira por Oriente Medio. En un mensaje en la red social X, Biden dijo que dejó claro que hay que lograr un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes. También le habló de las próximas negociaciones en el Cairo para eliminar cualquier obstáculo restante. El mandatario también puso al día a Netanyahu sobre los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar la defensa de Israel contra las amenazas de Irán y sus grupos terroristas. Esto tras la amenaza de la República Islámica que juró vengarse por el asesinato de un dirigente del grupo islamista palestino Hamás en Teherán. Su vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata contra el republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, participó en la llamada, según la Casa Blanca. Biden ha respaldado a Israel desde los atentados del 7 de octubre cometidos por activistas de Hamás, suministrando al país enormes cantidades de ayuda militar. Pero la relación entre Biden y Netanyahu es tensa y el presidente estadounidense ha pedido a Israel que limite el número de víctimas civiles, que en su mayoría son mujeres y niños según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La Defensa Civil del Territorio Palestino indicó el miércoles que al menos 27 personas fallecieron durante la jornada por bombardeos israelíes, 3 de ellos en una escuela que albergaba desplazados en Ciudad de Gaza. De otra parte, centenares de personas se congregaron en el cementerio del Kibutz Nirim para despedir a 6 rehenes muertos en cautiverio en Gaza a manos de Hamás. Y terminó la convención demócrata con la elección de Kamala Harris, pero también del vicepresidente, porque quieren dar la sensación de unir a todo el Partido Demócrata en sus líneas conservadoras y liberales. Más allá de la victoria que pueda tener el Partido Demócrata, es difícil prever qué va a hacer Donald Trump. Sin embargo, está tratando de conquistar a uno de la familia Kennedy para llevarlo en su fórmula o ofrecerle un cargo diplomático siempre que lo apoye, que sería un golpe a los demócratas. Tom Wise va a ser el vicepresidente ya elegido por Kamala Harris para segundo en la fórmula presidencial. Llegó a la Convención Nacional Demócrata en Chicago y aceptó una nominación que marca un antes y un después en su carrera y lo coloca muy cerca de volver en el futuro a la Casa Blanca y además de darle una fuerza nueva a los demócratas, después precisamente de Barack Obama y un discurso extraordinario de Hillary Clinton, entusiasmaron a los demócratas en la reconquista del poder. Tim Walz, gobernador de Minnesota y elegido por Kamala Harris para ser su vicepresidente, aceptó la nominación el miércoles en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Es el honor de mi vida aceptar su nominación a la vicepresidencia de Estados Unidos. Todos estamos aquí esta noche por una hermosa y simple razón. Amamos a este país.
Walz, de 60 años, vive días de vértigo. Se ha convertido en un carismático motor en la efervescente campaña de Harris, quien se medirá el 5 de noviembre con el republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Poco conocido fuera del estado de Minnesota, Walz tiene una hoja de vida típica, con una experiencia militar de décadas, pero también como profesor de geografía y entrenador de fútbol americano. We're not going back. No vamos a volver atrás. Tenemos algo mejor que ofrecer al pueblo estadounidense, y empieza con nuestra candidata, Kamala Harris. It starts with our candidate, Kamala Harris. Su esposa Gwen Walz, una profesora de 58 años que lo ha acompañado en la arena política de Minnesota durante casi 2 décadas, fue la encargada de introducir al enérgico gobernador. La arena del United Center, casa de los Chicago Bulls y los Chicago Blackhawks, recibió el miércoles además a Bill Clinton. El expresidente, con 12 participaciones en convenciones demócratas, es uno de los pesos pesados del partido, que ha adoptado un perfil más bajo en los últimos años. Así que en 2024 tenemos una opción bastante clara, me parece a mí. Kamala Harris, para la gente. El exmandatario conquistó al público, una tarea difícil en una semana que vio el discurso de despedida de Joe Biden luego de medio siglo en la política y las poderosas intervenciones el martes de Barack y Michelle Obama, centradas en la esperanza y la unidad del país. También intervino la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, de 84 años, y la periodista y presentadora de televisión Oprah Winfrey, quien hizo un llamado a los independientes y a los indecisos para que no duden en apoyar a Kamala Harris. Las estrellas también llegaron al United Center para apoyar a Harris. El cantante Stevie Wonder ofreció un breve discurso antes de cantar Higher Ground, aplaudido por la multitud, que también celebró a John Legend y la participación de los actores Mindy Kaling y Kenan Thompson. No volver atrás es la consigna fundamental de los demócratas y sobre todo llevar a una mujer a la presidencia de la República por primera vez en Estados Unidos, y los demócratas ofrecer eso precisamente, la dignificación del extranjero, del inmigrante, porque Kamala Harris es una mezcla de asiática, afroamericana, además de origen también antillano, y representa con la fórmula del vicepresidente lo que es la unidad del pueblo norteamericano frente a las tesis contra la migración de Donald Trump, conservadoras, y que representan el pasado. Los pueblos siempre en las elecciones tratan de buscar un futuro mejor, por eso la palabra cambio suena siempre importante en todos los procesos electorales. Es lo que pasó ahora en México, donde también una mujer lleva adelante un programa y un proyecto político, primera vez una presidenta en México, y ha ocurrido en las últimas elecciones los cambios de gobierno que en Europa son fundamentales en la democracia, con la alternabilidad. Los países deben acostumbrarse a esos cambios de gobierno con proyectos y modelos distintos y diferentes, pero para entender las elecciones de Estados Unidos hay que tener algunas claves en base a la constitución de ese país. Recordemos que heredó de Inglaterra el modelo político, pero cambió al rey por el presidente con una división clara de poderes, donde los jueces son permanentes, de por vida. Eso le da tranquilidad al Poder Judicial y la independencia al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Por eso, en nuestro análisis de hoy, ante las entrevistas, una leve visión de esa Constitución de Estados Unidos y una referencia a las elecciones para entender el proceso democrático de ese país, al cual se puede criticar, pero que es un ejemplo de democracia en el mundo y donde han logrado convivir al margen de que son dos grandes partidos, republicano y democrático, pero que dan la sensación de una democracia estable, que ojalá pueda tener también la expresión en otros países, evitar las invasiones, llegar a acuerdos amistosos y respetar la identidad y soberanía de cada país y cada estado. Y en América un faro importante que pueda convertirse en la defensa de los derechos humanos, que es lo que aspiran los pueblos del tercer mundo. Con este editorial entendemos un poco más las elecciones y vamos a las entrevistas de siempre. Estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos y la Convención Demócrata está terminando con la elección de Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos, con lo cual posiblemente ganen los demócratas frente al liderazgo absoluto de Donald Trump, que tenía frente a Biden la posibilidad de ser nuevamente presidente. Pero para entender el tema electoral de Estados Unidos hay que entender el tema constitucional. Recordemos que desde 1787 en la Convención de Filadelfia se delineó lo que era el nuevo Estado en América y en el continente, que dependía del Reino Unido, la Inglaterra de entonces, y ahora es una nación de primer orden, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial con la bipolaridad y ahora la multipolaridad, porque más allá de Rusia está China, está África, Asia, América Latina y sistemas de integración como la Unión Europea que hacen una competencia internacional.
En 1787 las instituciones inglesas se parecían a una monarquía limitada por el Parlamento con separación de poderes. En el caso de Estados Unidos ya no era el monarca, sino era reemplazado por un presidente que dirigía la nación. Así se crearon la figura de un jefe de Estado basado en los nuevos principios de la soberanía, dejando de lado el derecho divino que usaban el poder del monarca y aceptando que el pueblo es el que elige y es el que tiene el control de la democracia. Para 1787 no estaba establecido un régimen parlamentario inglés. El presidente de Estados Unidos es elegido cada 4 años y se puede reelegirse en forma indefinida por periodos iguales conforme al texto de la Constitución. El presidente George Washington creó una tradición cuando se negó a reelegirse para un 3er periodo. Franklin Delano Roosevelt se presentó para ser reelegido hasta por una 4ª vez. El presidente de los Estados Unidos es también a la vez jefe de Estado y no está obligado a rendir cuentas al Parlamento. Este no está facultado para interpelarlo ni instituirlo. Los ministros son simples auxiliares del presidente. A pesar de todo lo anterior, el numeral 6 de la sección 3, sin embargo, ha habido casos de destitución de presidentes porque la Constitución ha previsto una responsabilidad penal, la cual podría conducir a una responsabilidad política. No prosperaría ninguna acusación ni se le condenará si no se alcanza el voto de los 2/3 de los miembros presentes del Parlamento. La condena está limitada, pues la sentencia no puede ir más allá de la destitución del cargo por responsabilidades oficiales. Si la sentencia es condenatoria, queda inhabilitado para otorgar, ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico. Este recurso se denomina impeachment, caso del presidente Ford, y así pasó también con el presidente Nixon. El presidente de los Estados Unidos puede dirigir mensajes al Congreso sobre algunos problemas y puede ejercer el veto sobre las leyes. Siempre está acompañado, y así se va a elegir también ahora en noviembre, al presidente y al vicepresidente. Este forma parte de la fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, pero a la vez por mandato constitucional, este último es el presidente del Senado y le corresponde suceder al presidente en caso de muerte o incapacidad, como también en caso de impeachment por mandato constitucional. El Senado representa en los Estados Unidos la referencia regional. Se trata de comunidades diversas y federales. Se eligen 2 senadores por cada estado independientemente de la población de dichos estados. Los senadores son elegidos por 6 años en la campaña electoral como la que estamos viendo y fundamentalmente de los grandes partidos republicano y demócrata. En el caso de la importancia del Senado, los nombramientos de altos funcionarios públicos requieren el acuerdo y la opinión del Senado. Igualmente, en la presentación de los presupuestos, el presidente tiene exclusividad legislativa y está sometido al control de ambas cámaras, senadores y representantes. Esta información es conveniente para conocer y entender las elecciones en Estados Unidos que serán el mes de noviembre.